Hola, ¿cómo están diseñadores? Yo soy Diego y el día de hoy vamos a resolver este problema del dispositivo doblador del pulso de neumático. Y aquí la tenemos. Dice, el accionamiento simultáneo de dos válvulas de pulsador idénticas hace avanzar la herramienta de forma de un dispositivo doblador y doblar el extremo de una plancha plana. Si se suelta uno o ambos pulsadores, el cilindro de doble efecto retrocede lentamente a su posición inicial. Se indican las presiones en el cilindro. Y aquí vemos el esquema de situación. Tenemos aquí una bancada en donde se introduce la plancha y tenemos el pistón 1.0 con cierto grado de inclinación y pues un dispositivo para doblar. Dice que cuando se presionan los dos pulsadores, este cilindro avanza y deforma el material mecánicamente, produciendo esta forma. Entonces, aquí lo importante es la condición lógica. Como vemos, tenemos que presionar ambos pulsadores para hacer avanzar el pistón. Entonces vamos a ver cómo se realiza eso. Lo primero que vamos a ver es el diagrama de señales para este sistema. Y aquí lo tenemos. Como podemos apreciar, nosotros tenemos un solo pistón que es el actuador 1.0. El 0 significa su posición retraída y el 1 su posición extendida. Y vamos a ver cómo se comporta. Nosotros, para hacer avanzar el pistón, se nos indica que tenemos que tener una condición de dos pulsadores. Aquí tenemos las dos señales. En este caso vamos a utilizar una válvula 1.2 y 1.4 porque son para hacer avanzar el pistón. Y luego esta partecita de aquí, esta línea me indica que se va a ejecutar una función lógica AND. Si tú vienes de la parte de electrónica, vas a saber lo que es la función lógica de conjunción. Y si vienes del área de mecánica u otro tipo de área, pues esta función de aquí te indica que para que la salida lógica sea 1, todas las entradas de la función tienen que ser 1 también. Y si cualquiera de las entradas es 0, la salida se va a 0. Entonces esta sería la representación lógica para ese problema que nos indican. Y se indican en un diagrama de señales. Entonces, cuando yo tenga estas dos señales presentes al mismo tiempo, se da la señal de avance y el pistón va a avanzar con una carrera de 3 segundos. Al momento de que cualquiera de los dos pulsadores o los dos se desactivan, el pistón regresa con una carrera de 2.5 segundos. Entonces este es el diagrama de señales para implementar la solución de nuestro sistema y vamos a ver cómo se desarrollarlo. Aquí tenemos el esquema de distribución de nuestro proyecto. Como vemos en la parte de elementos de mando, vamos a distinguir las dos válvulas de señales. Estas válvulas de aquí no son las que se van a encargar de alimentar el pistón, sino que van a ser solamente elementos de control. Y como vemos, tenemos dos válvulas de 3 vías y 2 posiciones. Son las que van a emitir las señales de control. A continuación, estas dos válvulas de aquí, al momento de presionarse, van a alimentar a esta válvula lógica. Recordemos que en la parte de circuitos neumáticos existen válvulas que se dedican a implementar funciones lógicas. En este caso, esta es una válvula de simultaneidad que ejecuta la función lógica AND. Es equivalente a una compuerta 7408 de electrónica. Entonces, cuando esta válvula recibe aire por las dos conexiones de entrada, el aire también fluye a la conexión de salida. Si alguna de las dos conexiones de entrada no tiene presión de aire, la salida tampoco tiene presión de aire. Entonces esta es la válvula que se utiliza para funciones lógicas de simultaneidad. Entonces estas dos válvulas se conectan a la válvula lógica y esa válvula lógica es la que se encarga de dar la señal de control al elemento final de control, que es la válvula 5-2 vías. Entonces vemos como claramente aquí ya empezamos a diferenciar lo que son los elementos de mando de los elementos lógicos, de los elementos de control. Elementos de mando son los que generan señales, pueden ser pulsadores, rodillos, válvulas magnéticas, todo tipo de elementos de señal. Los elementos lógicos son los que ejecutan el procesamiento, vamos así decirlo, son los que son el cerebro. Y los elementos de control son los elementos que gobiernan. Entonces los elementos que estén conectados directamente al actuador se van a conocer como elementos de control. Y ya vamos a empezar a diferenciarlos un poco más. Aquí los tenemos encerrados en diferentes rectángulos. Vemos que como el actuador es de doble efecto, la válvula que se va a utilizar también es
una válvula de 5 o 2 vías para poder manipularlo. Sin embargo, aquí hay el accionamiento de esta válvula es importante porque esta válvula no tiene ningún tipo de accionamiento manual, ni eléctrico, ni de rodillo, sino que se activa por una presión de aire. ¿Qué quiere decir? Que tiene una conexión adicional, aparte de sus 5 conexiones para manipular el pistón de doble efecto, tiene una conexión adicional de control, que cuando se le inyecta aire a presión en esa conexión, la válvula se activa. Y en este caso, cuando ese aire deja de estar presente, por medio de este resorte, la válvula se reposiciona. Vamos a ver este tipo de válvulas. Y sería como las que se muestra a continuación. Si ustedes ven, es una válvula que no tiene ningún tipo de pulsador ni elemento de accionamiento, pero tiene esta conexión adicional. En esa conexión es donde vamos a introducir la señal de aire de control. Entonces tú introduces aire a presión en esta conexión y la válvula conmuta y dejas de suministrar aire y la válvula se reposiciona. Y aparte, por el otro lado tiene las conexiones para el pistón. Entonces esta es una válvula muy importante que se utiliza mucho en los sistemas neumáticos. Se llama válvula pilotada y es de accionamiento neumático. Entonces ese sería el elemento final de control que va a accionar el pistón. Luego, como vemos, tenemos aquí un arreglo muy especial. ¿Por qué? Porque la función de avance del pistón tiene que ser rápida para que la plancha se doble. Ya vemos que fuerza es igual a masa por aceleración, pues el pistón debe tener cierta masa del elemento doblador, y para aumentar la fuerza lo que se necesita es una carrera rápida de avance acelerada. Entonces con esa carrera se dobla la plancha metálica, y al momento de regresar, como se necesita una función de seguridad, se añade esta válvula reguladora de caudal para que la carrera de retroceso sea controlada, en este caso en un tiempo de 3 segundos. Y pues eso es todo. Aquí tenemos los manómetros y vemos la configuración de este arreglo de salida. Ya estas válvulas de aquí ya las conocemos, sin embargo vamos a volver a hablar sobre la válvula de escape rápido. Esta válvula de escape rápido te permite que cuando el aire fluye en la dirección hacia el actuador, no tiene ningún efecto este tipo de válvula. Sin embargo, cuando el aire viene del actuador de retorno hacia la válvula para descargar, lo que pasa es que esta válvula actúa como un escape rápido, puesto que el aire no tiene que circular hasta la válvula para descargar, sino que esta misma válvula produce la descarga mediante este silenciador. Entonces esta es una válvula que ya analizamos en un video anterior y que es la clave para obtener una carrera rápida de avance. Entonces vamos a ver cómo se comporta el sistema. Vamos a ejecutar la simulación y vemos cómo se posiciona la posición inicial. Vemos que no hay presión de aire en ninguna de las dos válvulas de señal. La válvula lógica, al no recibir presión de aire, también tiene una salida de 0. Por lo tanto, la válvula final de control, a través de este resorte, se posiciona en su posición de reposo y se le suministra presión de aire a la cámara del vástago, por lo cual el pistón retrocede, y esta sería la posición inicial de nuestro sistema. Vemos que si yo presiono uno de los pulsadores, ya tengo presión de aire a un lado de la válvula de simultaneidad. Sin embargo, el pistón no avanza debido a la función lógica de esta válvula de control. Yo presiono la válvula contraria y tampoco tengo presión de aire. Entonces la única manera de hacer avanzar el pistón con una carrera rápida es presionando las dos válvulas al mismo tiempo. Esta es una función de seguridad en los procesos de manejo. Entonces presionamos Shift, presionamos un botón, presionamos el siguiente y ahí lo tenemos. Al momento de que accionamos las dos válvulas, la válvula lógica emite señal, se activa la válvula final de control mediante aire y avanza el pistón con carrera rápida. Al momento de que yo suelto uno de los pulsadores, por ejemplo voy a regresar pero con carrera controlada. Nosotros podemos regular más esta carrera ajustando el tornillo de la válvula reguladora. Entonces accionamos y el pistón avanza rápidamente, y al momento de soltar el pulsador, el pistón va a regresar de manera lenta.
Entonces, esa sería la solución para este ejercicio. Y vemos aquí las curvas de mecánica del dispositivo. Vemos cómo al accionar, la pendiente de la curva es muy pronunciada y al momento de soltar, pues la válvula retrocede con una tasa de cambio menor. Entonces, pues esa sería la solución para este sistema y la manera en que se desarrollaría.